Hoy hablaremos sobre Habacuc. Habacuc es un profeta que le dio voz a esas preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué existe el mal en un mundo en el que Dios, que es amor y que es soberano, gobierna? ¿Por qué tenemos que ver injusticias? ¿Por qué enfrentamos situaciones que no alcanzamos a comprender? Es un libro con un gran mensaje. Es un libro que incluso subvierte la forma en que Dios se comunica, porque mientras que los demás profetas le hablan al pueblo en nombre de Dios, ahora el profeta, inspirado por Dios, se dirige a él mismo, a Dios mismo, para reclamar por qué el mundo es como es. Por eso hoy vamos a extraer 7 lecciones de este hermoso libro, que es el libro de Habacuc. Y la primera lección es: no temas hablar con Dios sobre las injusticias del mundo. Habacuc nos dice en los primeros versículos de la siguiente manera, en el capítulo 1, en los versículos 2 al 4, ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú me escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Habacuc es realista. No vivimos en el mundo ideal de Dios, pero se pregunta por qué es que Dios permite que se vean estas cosas. Pero quiero ponerte en contexto. Esto que está diciendo en los versículos que leí, lo dice sobre el pueblo de Judá, que está a punto de ser conquistado por Babilonia. Y esto es una parte importante para contextualizar, porque Habacuc primero está afligido porque ve las injusticias que hay en medio de su pueblo. Y al ver las injusticias que hay en medio de su pueblo, no puede ver cómo Dios está obrando para solucionar ese problema. Él no logra captar esto. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Dios va a hacer algo fascinante, pero desconcertante. Va a usar a los caldeos, los babilonios, para corregir a Judá. Y esto, lejos de responder las dudas de Habacuc, le presenta otras dudas. Y eso me lleva a la segunda lección de este libro. La segunda lección es que nuestra autopercepción, por lo general, nos engaña. En el capítulo 1, Dios responde a Habacuc diciéndole: ¿sabes qué? Yo voy a corregir la injusticia. Me gusta que a ti te preocupe eso, yo la voy a corregir. Y para corregirla voy a usar a los babilonios, a los caldeos. Y como esto es desconcertante porque Judá es el pueblo del pacto, la pregunta es: ¿cómo es que Dios va a utilizar a alguien pagano, diría Habacuc, para corregir a el pueblo santo de Dios? Mira lo que dice el verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Y aquí Habacuc está diciendo: no es posible que Dios use al impío, a los babilonios, idólatras, para castigar a los que son más justos que ellos, que es Judá. Pero ¿sabes por qué creo que esta es una lección de cómo nos engaña la autopercepción? Porque luego de que Habacuc está diciendo que el pueblo ha pervertido la justicia, ahora resulta que son justos. Claro, en comparación podríamos decir que sí, porque ese es nuestro problema como seres humanos. Siempre nos andamos comparando con aquel de quien podemos sacar ventaja. Claro, yo no me voy a comparar jamás con nadie que sea mejor que yo, pero cómo me gusta compararme con aquellos que andan peor espiritualmente para decir: ¿saben qué? Yo al menos leo la Biblia, oro todos los días, ya me parezco a aquel fariseo, ¿no? Y sí, así somos los seres humanos, porque nuestra autopercepción nos engaña. ¿Quién es el justo? ¿Quién es justo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es realmente alguien a quien Dios pudiera considerar justo en este mundo?
Incluso cuando el Señor Jesús dijo ya en el Evangelio de Mateo que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿de qué lado te pones tú? ¿De qué lado te pones tú? ¿Entre los buenos o los malos? ¿Verdad que la mayoría de las veces nosotros decimos, bueno, sí, Dios hace salir su sol sobre los buenos, que soy yo, y los malos, que son los demás? Eso es lo que le está pasando a Habacuc. Aun cuando sí ve las injusticias, todavía no entiende cómo Dios se relaciona con esta situación, y menos cuando Dios usa a otros que para él son menos justos, son incluso impíos. Pero cuidado con esa autopercepción, porque está viciada. Y si nos ponemos en las manos de Dios, nos damos cuenta que todos necesitamos de la misericordia de Dios y que Dios ajustará cuentas con todos. La tercera lección de este libro es que en medio de la angustia, estamos viendo, ¿verdad?, aprende a confiar en Dios. En el versículo 1 del capítulo 2 dice Habacuc: en mi puesto de guardia estaré sobre la fortaleza, afirmaré mi pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Y sabes qué le responde Dios? Verso 4: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está queriendo decirle Dios a Habacuc? Dios le está diciendo, tal vez tú no entiendas por qué las cosas están sucediendo de la manera que suceden, pero si tú confías en mí, eso le dice Dios a Habacuc, entonces puedes vivir, porque yo me voy a encargar de todo. El justo por la fe vivirá. Y nota, el justo no es justo por él, porque tenga buenas obras, porque sea la mejor persona. De hecho, Judá estaba echada a perder para ese tiempo. No todos, no vamos a generalizar, pero la gran mayoría. Pero Dios está diciendo que aquel que confía en Él, que tiene fe en Él, ese es el verdaderamente justo, porque sabe que Dios se encargará de esa situación. ¿Quieres afirmar tu justicia? Vive por fe. Confía en las promesas de Dios. La cuarta lección de Habacuc es que Dios triunfa al final, no el mal. Desde el versículo 6 del capítulo 2 hasta el versículo 13, hay varios ayes que Habacuc pronuncia porque sabe que, y bueno, es una revelación de Dios, sabe que el mal va a llegar a su fin, aunque parece que en el mundo proliferan estos males. Por ejemplo, dice en el verso 6, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Se parece eso a nuestra sociedad hoy? Claro que sí. En el verso 9 dice, ay del que codicia injusticia y el que codicia ganancia para su casa, injusta ganancia para su casa. Y en el verso 12 dice, ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad. Bastante parecido a nuestro tiempo, pero Habacuc no se queda ahí. Parece que esto está proliferando. Codicia, maldad, violación, cosas negativas, sangre en las manos de todos. Pero al final dice el verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Es decir, o el mar, es decir, Dios es el que triunfa al final. Aunque parece en este momento que el mal está avasallándonos, finalmente será Dios el que gane. Por eso debemos aprender a vivir por fe, a confiar en cómo Dios está conduciéndolo todo, para que a pesar de nosotros mismos podamos estar con Él, si confiamos en Él, porque no se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Dios. La quinta lección de Habacuc es que el Señor está en su santo templo. Sí, eso lo dice el verso 2, el capítulo 2, quiero decir, verso 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Algunos han utilizado este texto para hacer callar a los niños en la iglesia, aunque este texto no se refiere a eso. No estoy diciendo de que no debemos ser reverentes en los templos cuando vamos a adorar a Dios,
la reverencia es buena. Pero el texto no está hablando de eso. El texto está hablando en contraste con los ídolos de Babilonia y de las naciones de alrededor de Judá, y también que el propio Judá tenía, y les dice: ustedes pueden tratar de hacer lo que quieran, y pueden ver si confían en esas estatuas que no tienen vida y que no son nada. Pero aunque hagan eso, Dios sigue estando en su trono, por lo tanto sigue reinando. Ante Él tiene que guardar silencio todos. Es una imagen de realeza. Es la imagen en la que Dios va a hacer una proclama y todo el mundo tiene que callar porque Dios va a hablar. Es decir, es la imagen de la soberanía de Dios. Y Habacuc está llegando a esta comprensión. Nota cómo comenzó Habacuc. Primero diciendo: Señor, yo no entiendo. No entiendo por qué está pasando todo lo que está pasando en Judá. Y luego, no entiendo por qué usas a unos paganos para corregir a tu pueblo. Y aunque no entiende todo eso, Habacuc llega a esta comprensión: Dios sigue en su trono. Dios sigue reinando en su templo. Él es el soberano. Lo mejor es guardar silencio y esperar. La sexta lección, que creo que ya es la madurez de Habacuc en su fe, se encuentra en el capítulo 3, versos 17 y 18. Y es la siguiente: que tu fe no dependa de las circunstancias. Dice acá el texto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero yo quiero que entendamos esto, que no es meramente poesía, aunque es poético lo que dijo Habacuc. Pero esto no es meramente poesía. La sociedad de Israel era una sociedad agrícola y ganadera. Si ellos no tenían frutos de su trabajo, y si se les quitaban las vacas y las ovejas, ¿qué tenían para su sustento? No tenían nada, porque su sociedad era eminentemente agrícola y ganadera. Y lo que está diciendo Habacuc es: puede que yo pierda todos los medios para la subsistencia, pero yo voy a seguir confiando en Dios. Es mi decisión seguir confiando en Dios. Y para hacer una aplicación sobre esto, tal vez alguien está viendo este video y ha perdido el trabajo. Y tal vez alguien está enfrentando una crisis financiera, una crisis de salud, ha perdido la salud. Puede repetir estas palabras en el nombre del Señor, porque Habacuc termina diciendo: con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque aunque no entienda por qué me quitaron el trabajo, por qué perdí la salud, por qué se destruyó mi familia, puede ser que hayan sido situaciones totalmente injustas. Mientras mantengas tu confianza en Dios, puedes seguir avanzando. Y eso es lo que trata de transmitir Habacuc. La fe no depende de tener esas cosas. No es porque tenga buenos recursos, no es porque tenga buen trabajo, no es porque tenga todo lo bueno de la vida que voy a tener fe. En realidad, la verdadera fe se demuestra cuando por las injusticias de la vida lo pierdo todo, pero puedo seguir confiando en Dios. Y la séptima lección es que debemos hacer del Señor nuestra fortaleza y tendremos paz en medio de los problemas. Así termina Habacuc. En el último versículo dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Si Dios es nuestra fortaleza, podemos vivir en paz. Al principio, Habacuc no entendía por qué sucedían las cosas. Al final, no es que ya tiene todas las respuestas, pero ahora sabe que si pone su confianza en Dios y se fortalece en Dios, que uno podría preguntarse qué es fortalecerse en Dios, es vivir por la fe, es confiar en sus promesas. Y si uno se fortalece en Dios, entonces dice Habacuc, vamos a vivir en otro nivel, porque vamos a andar sobre las alturas. Es decir, es verdad que enfrentamos problemas, crisis, situaciones que nos agobian, pero también podemos decidir poner nuestra confianza en Dios y así
evitar el golpe o evitar que nos afecte demasiado lo que estamos enfrentando. Siempre nos afectan las cosas que enfrentamos, pero cuánto y cómo, eso depende de tu decisión, de dónde pones tu confianza. Y mi deseo es que al estudiar Habacuc podamos comprender que podemos acercarnos a Dios, ser sinceros con Él, hablar con Él sobre las cosas que nos duelen, que nos parecen injustas, pero terminando con la confianza de que sabemos que aunque yo no entienda las cosas, Dios está conduciéndolo todo y conducirá mi vida. ¿Qué te parece tener esa confianza? Si has llegado hasta acá, te invito a darle un buen like a este video y te agradezco porque me permites llegar hasta tu hogar, hasta tu dispositivo. Por favor, coméntalo, compártelo, haz que llegue a más personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.